La noche es perfecta para pensar cómo queremos vivir el día que amanece. Por eso, Walter Rotella te invita a compartir una charla con escritores que nos cuentan sobre sus textos y métodos de creación. A partir de este momento, abrimos la cafetería de Oriental en Café y Palabras. Buenas noches, bienvenidos a Café y Palabras, donde cada sorbo inspira una nueva conversación. En Café y Palabras proponemos dos momentos bien definidos. Un micro inicial con lectura de la Biblia y su interpretación literaria. Por otra parte, la sección de la entrevista con escritores que abarcará la mayor parte del programa. Agradecemos la colaboración fundamental del operador, el señor Damián Enríquez. Estamos en Radio Oriental, 770 amplitud modulada, pasada la medianoche del sábado 8 de febrero de 2025. Nuestras vías de contacto con la audiencia son el 2916-1130 y por la web oriental.com.uy/inicio. También por la red social Facebook, www.facebook.com/oriental770am o la red social X @oriental770. Y adelantamos que pueden seguirnos también en Instagram, @cafépalabras. Allí iremos colgando algunas imágenes o novedades del programa en la medida que sea necesario. Una breve aclaración. De momento no recibiremos llamados, pero sí aceptamos recibir los mensajes y así iremos incorporando, de ser necesario, y los leeremos antes de pasar a la segunda sección del programa. Agradezco la oportunidad que me brinda la radio para llevar adelante este proyecto comunicacional, y en especial al padre Fabián Rovere, que me permitió presentar el proyecto. También un agradecimiento muy especial a Álvaro Sebastián Fernández, comunicador de la casa, que me guiara en este proceso. Primero fuimos seguidores de su programa Abrí la Boca y hoy colaboramos en la Radio Oriental. Café y Palabras. Es un espacio donde se darán cita reflexiones sobre el libro de los libros, la Biblia, y entrevistas con escritores de libros de ficción, sean de narrativa o poesía. Así también habrá espacio para otros géneros y también habrá un espacio para la reseña de libros. Gran parte de lo que mencionaremos de los libros que conforman la Biblia estará vinculada a análisis literarios de los textos que la componen, aunque puede haber ocasiones en las cuales incursionemos en una lectura de comentarios de la Biblia, siempre basados en autores que abordaron el tema desde su especialización en los textos citados. Aquí debo agradecer la oportuna colaboración del padre Jorge Videla, sacerdote palotino, por la idea de incluir esta sección, la del análisis literario. La idea original fue sobre comentarios de la Biblia, pero parecía más jugosa la idea de presentar análisis literarios y así iniciaremos hoy. Y quisiera contarles un poquito sobre mi persona por ser el primer programa. Durante los 4 años anteriores, es decir, el inicio de la pandemia ya por abril del 2020 y hasta fines del 2024, estuve llevando adelante un podcast, o lo que se llama Radio La Carta. El nombre del mismo es Página en Blanco. El ciclo terminó, pero se puede seguir escuchando Página en Blanco en varias plataformas. En dicho podcast mantenía entrevistas con escritores y algo similar estaré haciendo en Radio Oriental.
Estudié comunicación en la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la UDELAR, hoy FIC. Escribí para algunos medios que salieron en formato virtual como corresponsal. Y me gusta la escritura también. Escribo cuentos que son publicados en sitios dedicados a la difusión de las letras. Y algunas de mis investigaciones periodísticas se comparten en formato libro. Ahora sí, vayamos a la primera sección del programa. En el micro del programa Café y Palabras dedicado a la Biblia y que llamamos Análisis Literario de la Biblia, abordaremos la lectura de la Biblia, sí, pero buscamos en principio definir cuál será nuestra mirada. ¿Desde dónde abordamos esa lectura? Estaremos apelando a estudiosos de la Biblia, a exégetas o estudiosos que interpretan un texto. Algunos de los que citaremos no fueron en principio expertos en lecturas bíblicas, sino de textos literarios que se consideran clásicos. Y ellos han llevado a una nueva lectura de la Biblia, una lectura de los textos en sí mismos. Es decir, analizan los textos independientes de la Biblia, buscando elementos comunes y particulares de los relatos bíblicos, separándose de las lecturas que buscaban la veracidad o los aspectos históricos de los relatos. Empecemos por observar que la Biblia es un conjunto de libros que son considerados sagrados tanto por los judíos como por los cristianos. Fue tomando forma entre los siglos XIII y X a.C. Se inicia su desarrollo por tradición oral. Luego se continúa con la tradición escrita a partir del siglo X a.C. y durante aproximadamente la época de los reyes jueces David y Salomón, y termina en el siglo II después de Cristo. Es decir, hablamos de que su producción llevó una gran cantidad de tiempo, más de un milenio. Como dijimos al principio, lo que deseamos compartir lo extraemos de bibliografía consultada para tal fin. Específicamente, dos de ellos son Análisis narrativo de relatos del Antiguo Testamento, de Editorial Verbo Divino, cuyos autores son Jean-Louis K. de Roma, Jean-Pierre Sonnet de Bruselas y André Buenin de Lovaina. Y para que el programa de hoy también reunimos material de Juan Ramón Cervera, que lo vuelca en su sitio El Castillo de Kafka. Hecha la aclaración, vale remitirnos al principio donde se menciona textualmente lo siguiente. El documento de la Pontificia Comisión Bíblica, la interpretación de la Biblia en la Iglesia 1993, subraya la importancia de este método de lectura. Y dice, cito textualmente, porque corresponde a la naturaleza narrativa de un gran número de textos bíblicos, puede contribuir a facilitar el paso, frecuentemente difícil, del sentido del texto en su contexto histórico, tal como método histórico crítico procura definirlo, al alcance del texto para el lector de hoy. Es decir, se busca con estos análisis un acercamiento entre el escritor o escritores de los textos bíblicos y el lector actual. A propósito, el libro mencionado expone que los escritores bíblicos no solamente buscaron narrar la salvación, sino que además buscaron narrar con vistas a la salvación. Es decir, buscan hacer hincapié en el accionar del lector del texto, en el objetivo de su creación. A modo de resumen de esta introducción en el microanálisis literario de la Biblia, diremos que lo que buscan los estudiosos de la Biblia consultados es analizar cómo se establece comunicación entre el emisor y el receptor de la comunicación, es decir, entre el narrador y el lector.
cuáles son las estrategias comunicativas del narrador. Para abordar estas cuestiones, el investigador se pregunta, por ejemplo, ¿cómo construyó el relato? O cómo estructuró la intriga. También observaremos en los micros siguientes del programa otras preguntas, como por ejemplo, ¿cómo hace para mantener el suspenso y la atención del lector? ¿Qué personajes pone en escena y cómo los relaciona al interior del texto? Cada una de estas preguntas estarán respondidas si se quiere por ejemplos específicos de secciones de textos bíblicos. Para cerrar esta sección, hoy mencionaremos simplemente, a modo de ejemplo, que en general en el relato bíblico se prioriza la acción por sobre la descripción. Eso es algo interesante que fui descubriendo en esta lectura, en esta investigación para el programa. Aunque aparecen descripciones de personajes y lugares, lo que se prioriza, y ahí lo pude comprobar, en general es el relato de la acción. La descripción se reduce a la mínima expresión. Y vayamos a un ejemplo para cerrar. Saúl es grande, supera a todo el mundo en una cabeza y es hermoso. Así leemos en 1 Samuel capítulo 9, versículos 1 y 2. Había un hombre de la tribu de Benjamín que se llamaba Quis. Era hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afías. Este benjaminita era muy rico. Tenía un hijo llamado Saúl, joven y atractivo. Ningún israelita era más atractivo que él, y era tan alto que nadie le pasaba del hombro. Así, el autor no refiere ni al color del cabello ni a los ojos del personaje. Otro ejemplo interesante: Esaú es velludo y Jacob es lampiño. Lo podemos leer en el Génesis 25, 25 o 27, 11. Primero citemos al Génesis capítulo 25, pero desde el versículo 24 para entenderlo mejor. Cuando a ella le llegó el tiempo de dar a luz, resultó que tenía gemelos en su vientre. El primero salió todo rojo y cubierto de pelo, como si llevara un abrigo. Por eso lo llamaron Esaú. Después salió el hermano agarrando el talón de Esaú. Por eso lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando su esposa dio a luz. Ahora citemos el capítulo 27, versículo 11 y 12 del Génesis. Sin embargo, Jacob le dijo a su madre Rebeca: «Pero mi hermano Esaú tiene mucho vello, y yo no. Y si mi padre me toca, parecerá que quiero burlarme de él y recibiré una maldición en vez de una bendición». Así concluimos este micro de Café y Palabras, al que conoceremos como análisis literario de la Biblia. Ahora sí, damos paso a la entrevista con nuestra invitada de hoy. Hoy recibimos en Café y Palabras a la escritora uruguaya Virginia Gutiérrez. Ella nació en Montevideo en 1971, a quien conocemos hace tiempo por entrevistarla para otro programa y ser compañeros de trabajo también. Ella escribe cuentos y su primera novela se titula Caica de Robles y la Tierra de la Memoria, publicado en Edita Online, editorial de Montevideo, Uruguay. Una novela juvenil sobre la que le preguntaremos en breve. Algunos títulos de cuentos publicados por Virginia son Jamón del Medio, La Tijera, La Lengua del Dragón. Estos aparecieron en sitios web que permiten dar a conocer los textos de escritores. Virginia Gutiérrez es docente de inglés, traductora de portugués, docente de teatro en inglés, directora de un grupo de teatro en portugués.
Virginia es, en relación a esta actividad del grupo de teatro en portugués, co-creadora de textos de espectáculos teatrales a partir del 2012. Bienvenida, Virginia, a Café y Palabras, a nuestro primer programa en Radio Oriental. Bueno, yo contentísima de estar acá con Walter, que bueno, sos un excelente periodista, y un placer y una honra estar en el primer programa. Te podrás imaginar la emoción, un poco de nervios también. Claro. Un gusto, así que encantada, gracias. Bueno, muchísimas gracias por venir, Virginia, por ser el conejillo de Indias. Vamos por el principio de las cosas. ¿Cuándo y cómo te inicias en este camino de la escritura creativa? Bien, en realidad yo de niña escribí algunas cositas, pero que yo en este momento diría que eran muy sencillitas. Y en el 2013 empecé a escribir. El año 2003, septiembre, ocurrieron algunas cosas personales que me removieron a mí y eso me motivó a escribir. Y lo primero que escribí eran pensamientos, poemas cortos, cosas cortitas. Y eso luego dio lugar a un inicio de novela que quedó truncado, digamos, por el 2006-2007, pero el inicio fue en el 2003 y fue un poco consecuencia de cuestiones emocionales que me llevaron a escribir. Y fue muy bueno para mí en ese momento. De alguna manera, la escritura como una medicina, como una terapia, ¿no? Claro, porque en la escritura uno canaliza emociones, pensamientos, creatividad, deseos, sueños, conflictos, etcétera, claro, a través de uno o los personajes, y más allá de que se busca contar una buena historia que transmita algo positivo a los demás y que sea un aporte, es una parte de uno, ¿no? Claro, de cualquier manera. Claro. ¿Dónde empezaste a compartir tus creaciones literarias? Porque, bueno, uno escribe, uno va haciendo cosas, lo tira en un papel, claro, pero en un momento dice, quiero compartir. Claro. ¿Cómo fue ese paso? Yo, empecé en el 2003 a escribir y en el 2015 inicié un taller de escritura, el taller Entre Líneas, que dirige mi hermana, Verónica Lecomte, que es muy buena escritora, hace muchos años. Y ahí empecé a escribir la novela. Y mi hermano organizaba eventos que se llamaban Entre Talleres, en los cuales invitaba a otros talleres de escritura de otros escritores, y la gente venía a leer. Claro. A Kalima Bar, que era donde en inicio se daban las clases. Bueno, ella es muy buena docente además. Y ahí iban grupos de talleres de escritura de diferentes escritores y todos nos reuníamos a leer. Y el evento se llamaba Entre Talleres. Y ahí yo empecé a compartir cuentos cortitos, claro, porque la instancia era perfecta para compartir. Mis compañeros podían conocerlo, pero como todos los demás, todos los que llegaban era novedad, lo que se escuchaba, ¿no? Claro. Y luego, gracias a Walter Rotella, empecé a compartir en turrelatos.com, que para mí fue fantástico, claro, y que infelizmente no está más. Fueron los dos lugares donde empecé como a compartir cosas. Claro, porque eso es una de las cosas interesantes. Hoy por hoy existen una gran cantidad de sitios donde compartir textos en internet, y eso permite presentarnos al público. Es bastante difícil muchas veces llegar a una editorial, claro, y de esa manera es una forma de tener visualización, ¿no? Claro, claro. Sí, en turrelatos.com yo estaba contentísima porque subí como 40 cuentos y es una satisfacción de que vas ahí, están tus textos, aunque no sea una editorial, aunque no sea un libro, estás, si hay gente que lee y tú lees a otros y claro, se comenta y se enriquece, y fue precioso. Y por supuesto que Entre Talleres fue precioso de otro punto de vista, porque no era publicar en una página web, era ir a leer, era claro, algo oral en un evento. Lo de tus relatos era, subir tu material ahí y que otros lo vieran. Pero no solo que lo vieran, sino que además en turrelatos.com una de las cosas que pasó es que vos podías recibir la crítica, claro, y los de escritores, es decir, pares, que eso fue muy interesante, es decir, la conexión con otros escritores de cualquier parte del mundo, que escribían en español, y que entonces tú tenías ahí una crítica claro, de colegas, ¿no? Y que incluso se dio posteriormente, y también gracias a Walter, que algunos escritores formaron un grupo de WhatsApp, sí, en el cual se empezaron a compartir textos, y varios de ellos eran escritores que estaban en la página de turrelatos.com. Exactamente, eso es buenísimo, porque vos podés, uno hace el camino, pero el otro te dice, mirá, por acá sí, yo no lo veo, en fin, eso está bueno, son como talleres virtuales, claro, ¿no? Y uno va aprendiendo en ese camino. Me gusta mucho esa idea de poder compartir, de poder
ver la mirada del otro, porque a veces uno cree que está bien Claro. y no te das cuenta, porque a veces uno está como enamorado. Cada texto, ¿no te parece Exacto. que es como un hijo y que bueno, uno se enamora y de Sí, repente sí. cuesta limpiarlo, ¿no? Claro, es como un hijo, tal cual. Entonces, claro, ahí sale un poco a veces el ego de uno, que no nos gusta mucho eso de que nos corrijan o que nos digan esto no está bueno, Claro. pero hay cosas que te das cuenta. A veces no Sí. sabes cómo mejorarla, de repente Sí. también. Sí. Dices, esto no me quedó muy bien, pero no sé cómo arreglarlo. Y otras personas te dan ideas que están buenas también. O sea, Claro hay que que sí. estar como, bueno, con la humildad suficiente para estar abierto a aprender, porque uno está aprendiendo. Todo el tiempo. Eh, Yo creo que es así, ¿no? Es decir, creo que nunca se deja de aprender. Claro. Y entonces, bueno, la idea también del podcast y de lo que va a ser acá este programa, Café y Palabras, es seguir aprendiendo. Es decir, buscar el encuentro con otros escritores y aprender en todo ese lapso cosas. Aparte, la posibilidad de participar con otros en actividades que, si no hubiese sido por la comunicación, es un poco difícil, ¿no? Claro. Es decir, uno no se entera de todo lo que hay o no puede participar de todo. Y bueno, me parece que la idea mía de hacer un programa es eso, ¿no? Ese contacto con la gente para poder generar comunicación, generar encuentros. Claro, porque aparte está como esa idea de, bueno, tú escribís, largas el texto y ya, como las palabras andantes de Galeano, ya no es tuyo, es del que lo lee, que le hace sus figuraciones. Claro. Y está buenísimo eso, pero también está bueno hablar del texto, porque uno lo escribió con un espíritu. Y está bueno poder comentarlo y compartir eso con otros que de repente, bueno, por eso se hace literatura y se analiza, para que también el que lo hizo y otros puedan comentarlo, ¿no? Que no queden que esto es esto y ya está, y definido como que tu cuento es esto. Bueno, no, Exacto. tu cuento tiene 1000 facetas, Sí. que depende de quién lo lea. Claro. Y eso está bueno, el intercambio está bueno. Hay que estar abierto a aprender y a recibir elogios y críticas, Y porque uno críticas. tampoco es un consagrado y estamos aprendiendo. Y el consagrado también está aprendiendo, siempre. Yo creo igualmente, que sí, ¿no? yo creo que sí. Además, una idea que uno lo tira en el papel, de repente puede tener otros desenlaces, otras formas de encararlo, y eso a mí me parece muy interesante. Tu idea la toma otro, porque es decir, no existe eso de que no hay plagio. Claro, Yo no claro. sé si eso es tan interesante. Es decir, nadie, una vez leía la originalidad. ¿Qué es la originalidad? Claro, sí. Es tu punto de vista, tu mirada, tu forma de encararlo. Entonces, vamos a escribir siempre sobre actividades humanas, Claro. lo que vemos. Bueno, vamos a imaginar todo un universo, ¿no? Pero me parece que es la forma en que uno encara. Digo, esas son de las cosas que yo vi, por ejemplo, en tus cuentos, que me gustaron mucho. Hay una forma muy particular, una mirada muy particular. Y recuerdo, por ejemplo, aquel hombre que escuchaba la gota del agua. Ah, sí, sí. Es muy, muy, muy fuerte, ¿no? Sí. Es muy fuerte, es decir, muchos elementos sonoros. Claro, ese era un mundo de sonidos. Un mundo de Que en sonidos. realidad estaba inspirado en la historia de Vincent Van Gogh y era un relato breve en el cual, bueno, terminaba con su muerte, ¿no? Pero claro, el foco estaba en todo lo que él escuchaba en su vida cotidiana cuando estaba vivo o con pulsión de vida, y Ajá. todo lo que ya escuchaba cuando estaba muriendo por su, bueno, no sé por qué tenía Vincent, ¿no? Claro. Llamémosle depresión, esquizofrenia o lo que fuera, o capaz que nada de eso. Sí. Pero que infelizmente terminó su vida muy joven y bueno, ya ahí podemos hablar mucho tiempo. Pero claro, estaba muy focalizado en los sonidos, a mí me encantó hacer eso. Claro. Y bueno, y tú incluso lo musicalizaste. Claro, claro. Bueno, Pero justamente porque el cuento Muy tenía lindo. muchos elementos muy ricos de explotar desde el punto de vista sonoro. Entonces, creo que esa es una de las cosas interesantes. Cada escritor tiene su forma de escribir, y cuando el relato te lleva a pensar en muchos sonidos, es muy interesante. Vincent, las cartas de Vincent, por ejemplo, a Theo, es como estar pintando, es como escuchar cómo pinta el tipo, ¿no? Es decir, tú ves ahí que él dice colores amarillos de distintas gamas, y vos decís, qué impresionante. Es decir, sí. Ojalá yo pudiera escribir, es decir, describir en la forma que lo hace Vincent, pero Claro. no, es una mirada muy particular. Y además viste que hay unas historias que no sabremos si son verdad porque, bueno, no hay registros de eso, de que él tenía en realidad una cuestión que no era daltonismo, pero que él veía los colores diferentes, y que entonces sus colores eran un poco producto de lo que él veía y lo que él creía que pintaba y lo que realmente estaba pintando. Claro. Y es muy interesante eso, porque a veces Sí. de algo que parece ser un problema, entre comillas, salen cosas maravillosas, ¿no? La Claro. supuesta dificultad o cuestión del color, para él le permitió crear algo nuevo.
Claro. ¿no? Claro. Digo, por decir algo anecdótico, ¿no? Claro. Sí, interesante. Sé que escribes cuentos, pero abordaste la novela. ¿Pero te gusta algún otro género? Es decir, poesía o una cosa así. A mí la poesía no me gusta mucho en realidad, pero porque cuando empecé a escribir eran como pensamientos, emociones, era una catarata. En mi caso mi estilo es medio catarata, a mí se me ocurre algo y como que me viene mucha inspiración y me pongo a escribir, es como un vómito que no para. Claro. Ese es mi estilo, ¿no? Ajá. Después, lógicamente, hay que pararse a corregir aquello, ponerle un orden, un criterio, un encuadre y bueno, y mejorar lo que te salió así de una, ¿no? Claro. Pero no me pasa mucho eso como de la página en blanco, no me ha pasado nunca. Uh-huh. Lo cual no quiere decir que sea ni mejor ni peor, porque después tenés que trabajar con eso que sacaste y hay que crearlo, transformarlo en un texto legible e interesante para otro, ¿no? Claro. Entonces, bueno, me encantan los cuentos, me encantan las novelas. Otro género, no, poesía no, y no se me ocurre. Claro. Nunca se sabe, ¿no? Viste que el tiempo va cambiando las cosas. Y bueno, pero también determinada cosa emocional te llevó a escribir y encontraste un formato donde poder ir sacando esas cosas. Exacto. Nosotros acá estamos a disposición de nuestro operador, Damián Enríquez, que cuando él diga, nosotros vamos a la tanda que corresponde. Perfecto. Así que cuando él mande, ahí vamos. Excelente. Y seguimos después. Muy bien, vamos a la tanda entonces. Sentí Oriental 770 AM. Lo que siente mi país. En Vigilia, hoy más que nunca queremos estar a tu lado. Por una única cuota, los socios de Vigilia acceden a compañía en sanatorio o internación domiciliaria, seguro quirúrgico, traslados en ambulancia, enfermería domiciliaria, seguro de vida, cadetería médica, acompañante personal para realizar visitas al médico, hacer las compras o realizar cualquier gestión. Comunicate ahora al 0800 5755. Vigilia, tu compañía diferente en todo el país. El País presenta Cuchillos Hugo Soca. Ya podés tener en tu hogar mi nueva colección de cuchillos para preparar la más rica cocina casera. Cuchillos de acero inoxidable de gran calidad, un increíble afilador y una tabla que es una maravilla. Y además, en cada entrega, un libro con mis recetas y tips para que disfrutes de la cocina de las 4 estaciones. Ricos desayunos, meriendas para llevar a la escuela y las tentadoras delicias para los almuerzos y cenas. A partir del domingo 9 de febrero, a solo 750 pesos por entrega. Pedilos en coleccionables.elpaís.com.uy llamando al 2900-4141 o a tu canillita. Socios Club El País, 20% de descuento comprando la colección completa en única entrega, pagando hasta en 6 cuotas sin recargo con tarjeta de crédito. Reservalos porque se agotan. Para mí el vino siempre es Santa Teresa. Tinto con un asadito, blanco bien frío y ahora también Santa Té, el más bolichero de la familia. Hoy vamos a beber, tomamos un Santa Té y nos vamos a encender. Santa Té, el nuevo tinto suave de Santa Teresa. En Vigilia, hoy más que nunca queremos estar a tu lado. Por una única cuota, los socios de Vigilia acceden a compañía en sanatorio o internación domiciliaria, seguro quirúrgico, traslados en ambulancia, enfermería domiciliaria, seguro de vida, cadetería médica, acompañante personal para realizar visitas al médico, hacer las compras o realizar cualquier gestión. Comunicate ahora al 0800 5755. Vigilia, tu compañía diferente en todo el país. Campaña de bien público en el marco de la Ley 20.383. A la Aedes aegypti le gusta vivir con nosotros, los humanos, adentro y alrededor de nuestras casas. Allí ponen sus huevos, se reproducen, nos pican y nos enfermamos de dengue. Por eso es muy importante usar repelente. Si viajás, continúa aplicándote 10 días luego del regreso a Uruguay. Protege a los bebés menores de 6 meses colocando tul mosquitero en cunas y cochecitos. Vestite con pantalones y camisas de manga larga. Para evitar que se críe en tu casa, coloca bajo techo y da
Da vuelta recipientes que puedan acumular agua. Limpia canaletas y desagües. Tapa tanques y depósitos de agua. Perfora los neumáticos y rellenalos con arena o con un puñado de sal gruesa. Evitemos criar al mosquito que nos puede enfermar. Ministerio de Salud Pública. SINAE. Presidencia de la República. Sentí Oriental, 770 AM. Lo que siente mi país. AM 770, Radio Oriental Sociedad Anónima. La radio de la Iglesia Católica. Arquidiócesis de Montevideo. Y seguimos con Café y Palabras. Continuamos en esta entrevista con la autora de Caica de Robles y La Tierra de la Memoria, Virginia Gutiérrez. Habíamos estado hablando hace un momento sobre los géneros que has incursionado y hablamos de algunos cuentos que has escrito. Y entonces me parece interesante poder preguntarte para contarle a nuestra audiencia, ¿qué te gusta del cuento? Bien. A mí los cuentos me gustan, bueno, primero por esa cuestión que parece un poco obvia de que son más cortos. Elaborar una novela es mucho más complejo. Pero igual el cuento puede ser bastante difícil, porque lograr un efecto no es... uno puede hacer un relato que esté interesante, pero de repente no tiene tampoco el formato cuento, con ese final inesperado a veces. A mí me parece que el cuento está buenísimo porque lo haces en menos tiempo. Podés canalizar una emoción, una idea, algo creativo que te viene y lo armás. No te lleva tanto tiempo, si bien, claro que por respeto al lector, tampoco es que uno lo hace en media hora, pero bueno. Y es menos complejo que una novela, sin duda ninguna, ¿no? Pero también hay que tener la habilidad de que eso que uno creó sea interesante, efectivo, en pocas páginas y que al final y que todo cierre, y que tenga un desarrollo que esté bueno y que capaz que incluya algún diálogo para hacerlo más vivo y que sobre todo el final es fundamental. Si termina mal, ya marchamos con el cuento. Exacto. Entonces, bueno, me gusta por eso. Y porque aparte en el taller de escritura que aprendimos muchísimas cosas, hacíamos relatos breves y a mí me encantaba eso. Porque además como yo soy muy de que me viene la inspiración y empiezo a escribir tipo poseída, ahí está. El cuento era, entre comillas, no fácil, pero bueno, después era sobre eso, revisar, mejorar, extender, cambiar, agregar y más o menos quedaba. Entonces, una novela ya implica meses de trabajo o años, es otra cosa, ¿no? Entonces a ti, tu forma de escritura es... viene una idea, haces una especie de bosquejo, digamos, una idea de lo que querés, un storyline, digamos, y después empezás a trabajar, o con final y todo quizás, pero digo, haces un storyline y después vas limpiando, que es lo que decíamos hace un momento. Yo los cuentos que he hecho generalmente es una idea o un disparador del taller de escritura o algo que a mí se me puede ocurrir. Y ahí generalmente me viene toda la idea enseguida, como que en mi mente me vienen las ideas, no todo, pero... Y ahí empiezo como es como una cuestión, no sé, como que la corriente del pensamiento, no sé, es como que aquello fluye muy fácilmente. Hasta donde uno puede llegar, de repente es media página, una página, 2 páginas, no es más que eso. Y después, bueno, sobre eso hay que trabajar, porque eso es algo medio desprolijo, medio así, más o menos. Y ahí hay que ponerse a pulir, a releer, esto sí, esto no, esto está repetitivo, esto no está bueno, esto es aburrido. Y cuando tú, ese pulido, esa forma de ir trabajando, una vez que tú escribiste el storyline, ¿lo empezás a trabajar en principio, al poco tiempo, o lo guardás? ¿Cómo haces cómo es tu proceso? Es decir, o no son todos los trabajos igual. Me refiero al cuento. Yo no sé, quizás porque yo soy una persona un poquito nerviosa o ansiosa, eso de guardarlo mucho tiempo no me va mucho, ¿no? Igual tengo la paciencia que hay que tener para escribir cuando hay que tenerla, porque con Caica estuve 5 años trabajando, ¿no? 5 años. No es tanto solo por un hecho de quiero terminarlo ya, porque eso puede llevar a ser algo malo y qué apuro hay, ¿no? Exacto. Pero en general yo trato de resolverlo medio rápido, vamos a decir. No lo dejo como dormir mucho. De repente sí, lo escribí, queda ahí, pero... ¿Por qué? Porque es como que la emoción del cuento sigue ahí. Y si yo lo dejo, la emoción se va. Entonces, como hay un proceso medio emocional en lo que yo escribo, no porque sea emocional el texto, sino como lo vivo yo, es como muy del pecho. Si lo dejo ahí, se me enfría. Pero además, es decir, la idea está, pero me parece que
en cada texto de repente aplicamos un estado de ánimo que es necesario. A veces tenés una idea, pero no podés continuar porque no tenés el estado anímico necesario como para trabajar a esos personajes. Porque en definitiva, los que van a dar movimiento, corregime si me equivoco, es el personaje, es decir, la acción de los personajes. El cuento tiene mucho de acción, es todo muy rápido, tiene que ser expeditivo ese desarrollo, es la acción lo que importa. Hay descripción, cada uno lo trabaja de manera diferente, pero la emoción creo que sí, ahí justamente juega, me parece a mí, al momento de escribir. Lo digo por lo siguiente, en el podcast los poetas me decían, algunos de ellos, que esa era la diferencia entre el poeta y el escritor, es decir, como que no había emoción. A mí me parece que sí, que hay emoción al momento de escribir narrativa también, ¿no? ¿No te parece? Sí, claro. No voy a discutir lo que dicen los poetas porque seguramente hasta saben mucho más que yo, ¿no? Pero yo cuando escribo me emociona mucho. Cuando me motiva algo, me pongo a escribir algo, yo estoy emocionada. Claro. Muy emocionada. Lo estás viviendo. No, aparte lo estoy escribiendo y estoy viendo la escena. O sea, es medio cinematográfico. Yo escribo el cuento, me lo imagino y estoy en el cuento. Soy parte del cuento, yo lo vivo, no es una cosa que escribís a algo y medio por fuera. Yo estoy escribiendo el cuento en esos momentos de inspiración, que capaz que duran 15 minutos, ¿no? Lo que sea, esa línea del cuento que escribís y lo dejas ahí a ver cómo seguís después. Pero mientras yo escribo, estoy en la historia, la estoy viendo y la estoy viviendo. Es como que estoy ahí. Estoy muy involucrada. Por eso es que dejarlo es como que después, si lo dejo, lo puedo dejar 2 o 3 días, una semana, pero quiero decir, no mucho tiempo. Supongo que si después vuelvo y lo vuelvo a leer, la emoción vuelve, porque ya está ahí, está vivo ahí en el papel. Eso es interesante. Eso es interesante, ¿no? Eso es interesante. No desaparece, pero a mí me gusta como aprovechar la inspiración de esos días, llámale, o esas semanas, no dejarlo dormir mucho. Claro. ¿Y qué efecto tiene eso de tu formación en teatro a la hora de escribir el cuento? Yo supongo que tiene esa cosa medio cinematográfica, de que yo visualizo mucho lo que escribo y muchas veces hay cosas como en Caica de Robles creo que pasa, que vos lees y da la impresión de que puede ser un guión de una película. Exacto. Sí. Que tiene como cosas muy visuales y concretas de diálogos y de situaciones que quizás sin querer, como yo las estoy viendo, por supuesto que yo viví en Caica de Robles 5 años, como yo la estoy viendo y estoy ahí con ella y mi energía está ahí, viviendo la historia. Es un universo muy particular. Claro, y yo estoy ahí. Estoy en un lugar maravilloso viviendo, sí. No quiero volver. Sí. Entonces, claro, capaz que esa cosa del teatro, que es más del guión, el teatro o el cine, a mí me encanta el cine también, hace que uno escribe ya con esa visión de escena, vamos a decir. Entiendo. De que como que escribís una escena. No sé si va por ahí. Claro. Pero quizá influye un poco, ¿no? Claro, porque es decir, justamente en Caica hay unos paisajes muy, a mi ver, bastante oníricos también, ¿no? Es decir, muy ensueño, ¿no? Claro. Pero con descripciones muy interesantes del agua, la descripción de los personajes, los nombres de los personajes son muy interesantes. Y bueno, es decir, esa descripción a mí hoy, en estos días estuve releyendo y me gustaba eso, es decir, me provoca imágenes, ¿no? Me provoca imágenes y eso es interesante, así como alguno de los cuentos pensaba en sonidos y enseguida te pedía autorización para meterle sonido ahí, porque eso era una cosa muy rica de poder explotar. Entonces, y en la novela pasa eso, es decir, entras y estás viendo esos lugares, te imaginás por los colores del agua que van cambiando, los personajes son muy característicos. Así que ya entramos a hablar de un poquito de Caica de Robles y la tierra de la memoria, que es interesante, lo tenemos el libro acá. Sí, gracias. Antes de entrar a Caica, ¿hay algunos cuentos que te resulten más fuertes, más interesantes, que te hayan marcado de alguna manera? ¿De los que yo escribí? Exacto. Sí, a mí los que más me gustaron fueron uno que se llama Entre lienzos, que es una historia fantástica, porque a mí me encanta todo lo que es fantasía. Claramente Caica de Robles es una historia de fantasía. De un acontecimiento, llamémosle criminal, en un museo. A mí me encantan los museos y me parecen mágicos los museos. Entonces, bueno, eso surgió a raíz de una
actividad con el taller de escritura. Ajá. Que fuimos al museo, Ajá. había un cuadro, y bueno, mi hermana, que era la tallerista, propuso una actividad en base a ese espacio del museo. Claro. Y ahí surgió ese cuento que a mí me gusta mucho, porque tiene ese componente, a mí me gusta mucho lo que escribo, casi todo tiene humor, filosofía y fantasía. Es como un denominador común, casi todo lo que yo escribo tiene esos elementos. O algo humorístico, o algo fantasioso, o algo filosófico. Todos Claro. tienen como ese tipo de temáticas. Ajá. Y ese cuento me encantó. Bien. A mí me gustó, Sí, sí, a mí sí, me claro. hizo feliz escribirlo, Claro. entre lienzos. Claro, claro. Después hay otro, cuyo nombre ya no recuerdo, de un muchacho que está acampando y se despierta de noche. La casucha. La casucha, sí. Se despierta sí. de noche y como llueve, se mete en una casa que supuestamente era del tío abuelo Pedro que murió. Ajá. Y ese es como un cuento medio sobrenatural que no queda muy claro qué pasó en realidad. Ajá. Y me encanta por eso, porque tiene como un componente medio fantasía, Ujú. que está bueno que no uno dar el final, sino que bueno, cada lector piense y concluya lo que le parezca. Que, ¿no? que eso es lo interesante, es decir, hay cuentos que bueno, uno lo va cerrando bastante, es decir, el horizonte de sentido, uno le da bien el cierre, pero hay otros que quedan un poco más libre de la imaginación del, Claro. del lector. Un poco lo que estábamos viendo hace un momento en quienes escribieron la Biblia, que dicen estos estudiosos, estos exégetas, que buscaban algo, ¿no? Donde la acción era lo que predominaba. Y me parece que en el cuento pasa un poco eso, es decir, hay una búsqueda de acción permanente. Hay descripción muchas veces, pero no todos. Y hay microcuentos que, no sé, pueden escribirse en 2 líneas. Sí, sí, claro. Entonces ahí no hay posibilidad de descripción. Claro. Pero lo que decís es totalmente efectivo y tú lo entiendes como un cuento, Sí. ¿no? Es decir, Sí, sí, claro. Sí, porque aparte, claro, tiene tanto contenido. Hace poquito apareció un microrelato en Facebook que decía, era un microrelato, que decía, viajas al futuro y cuando llegas te enteras de que estás desaparecido hace 20 años. Contó toda una historia en 2 líneas. en 2 líneas. O sea, cuando llegó se entera de que aún lo están, o sea, que hace 20 años que desapareció, o sea, que Sí. sabe que no volvió, y me pareció fantástico, porque Claro. en 2 líneas me Sí. contó un cuento. Sí, sí. Creo que parece que tener un gran talento y una gran creatividad y una gran capacidad de resumen que yo no tengo. Claro, síntesis, una capacidad de síntesis Sí, tremenda lo tengo. que un poco lo tienen los poetas, ¿no? Es decir, Claro. yo siempre digo que los admiro por eso, ¿no? Es decir, la capacidad de síntesis, decir tanto con tan poco. Exacto. Yo creo que eso lleva mucho trabajo. Algunos dicen que no, es la inspiración y ya está. Puede No ser, creo pero eso. me parece que hay que limpiar mucho, pulir mucho Sí. para poder hacer todo eso. Caica de Robles y La Tierra de la Memoria fue tu primer novela. ¿Cómo se generó ese texto largo? Porque una novela lleva mucho más trabajo Claro. que un cuento. Claro. Esa novela surgió en el taller de escritura, en donde se propuso crear mundos nuevos y había que dibujarlos. Y bueno, no sé por qué motivo, no tengo ni la más mínima idea, yo me puse a dibujar Nemolandia, ¿no? Entonces estaban los diferentes territorios, yo no sé dibujar, pero dibujos sencillos, con los nombres y también la inspiración del momento, ¿no? Claro. No sé si en mi mente había habido algo vinculado a eso previamente, creo que no, salió como de la nada. Y la clase siguiente la propuesta fue crear 2 personajes, que fueron Caica de Robles y Manuel de Sinopor, y una pequeña acción de esos personajes que serían parte de este mundo creado. Y a partir de ahí a mí me gustó la idea y a los pocos meses empecé a escribir y estuve 5 años escribiendo 5 años. la novela, con placer infinito, porque fue también algo muy inspirado en el proceso de escritura, no porque sea mejor o peor el libro, ¿no? Ajá, Yo me sentí inspirada a escribir eso los 5 años que duró el proceso. claro. No hubo sufrimiento, fue un Ajá. proceso de amor total. Ajá. Es interesante. Y me sirvió mucho para poder expresarme y permitirme contar cosas que yo quería contar. Claro. Porque está esa cuestión de permitirse, que a veces no nos permitimos. Tal No, cual. porque no está bueno, no, porque no es lo que se vende, no, porque no va a gustar. No Claro. importa. Claro. Esto es un pedazo mío y yo me permito escribirlo. Me Interesante. autorizo. Me autorizo, a está. escribirlo. Ahí está. Sin importar más nada. Y bueno, y quedó lo que quedó, mejor, Claro. peor, no importa. Claro. Pero el proceso fue maravilloso y yo lo disfruté enormemente, realmente. Eso está muy bueno, que se sienta así, porque además tú hablabas hace un momento atrás de cómo lo vives cuando escribes, cuando el cuento, por ejemplo, cómo lo sientes y tienes que sentirlo para poder largarlo allí, ¿no?
Eso me parece muy interesante, es decir, que siempre uno está muy metido en la historia y ahí va surgiendo el texto, ahí va dando forma. Tengo una pregunta, ¿has escrito o te ha pasado de escribir 2 o 3 textos casi al mismo tiempo que lo vas trabajando o no te pasa eso? No, eso no me ha pasado a mí, en realidad. Supongo que sí, que podría pasar. Uh-huh. De repente de empezar un cuento breve y que te surge otra idea, uh-huh, y bueno, y empezás con otra cosa. Pero no tengo mucho recuerdo de que me pase eso. Porque como en mi experiencia, si bien, como te digo, no implica que cada uno tiene su método. Claro. ¿No? Yo aún soy una amateur en la escritura, no me siento profesional ni uh-huh, nada. Cada uno tiene su proceso y se ve que el mío va por el lado ese de que la emoción es tan fuerte cuando algo inspira y lleva, que yo habito el relato en el que estoy. Claro. Entonces no puedo habitar en 2 lugares al mismo tiempo. Estoy ahí. En eso. En ese lugar. Muy bien. En ese lugar. ¿Cómo, para ir, de alguna manera, ir cerrando, uh-huh, sí, porque estamos ya casi sobre el final del programa, ¿cómo hacemos para comprar este libro? Bien, el libro se vende en la página web de Edita Online. Uh-huh. Por lo cual tú entras a la página, elegís, tenés varias formas de pago. Ajá. Y se puede comprar allí. La editorial o te lo lleva a domicilio con un costo extra, ajá, o tú lo puedes retirar. Y bueno, es una editorial muy buena, relativamente uh-huh, nueva. Claro. Ellos no tienen, bueno, hasta ahora, no sé, capaz que ha habido cambios que yo no sé, no tienen depósito, sino que tienen una maquinaria muy moderna por la cual ellos tienen el libro editado pronto y cuando el libro se vende, se imprimen las copias. A demanda, entonces. Sí, a demanda. Eso es interesante, es una nueva forma de negocio. Y entonces, bueno, me parece bárbaro. Vamos a recordar que nuestros oyentes pueden seguirnos a través del Instagram, @cafeypalabras 2025, ¿sí? Y bueno, a través de también cualquiera de los medios de comunicación que tiene la radio. Agradecemos muchísimo al operador que nos dio una mano tremenda y bueno, de a poquito vamos cerrando este primer programa de Café y Palabras. Vamos cerrando de a poquito, Virginia, te agradezco muchísimo que hayas participado de este primer programa y te voy contando, te convoco a ti y a nuestra audiencia, a la audiencia de Radio Oriental, que en febrero vamos a recibir a 2 escritoras más. Nilda Sena es una escritora correntina de Argentina y a Jacqueline Sellán-Bodin, que es una escritora chilena. Tendremos la oportunidad de compartir con ellas. No va a ser presencial, sí, va a ser a través de un medio, seguramente de WhatsApp, pero las vamos a tener acá en Café y Palabras, así como la hemos tenido en Página en Blanco. Así que eso es un poco el adelanto de lo que se viene en febrero, 2 escritoras más. Así que bueno, yo les agradezco, te agradezco a ti tu presencia y bueno, vamos cerrando por acá este primer programa de Café y Palabras y agradecer al operador, agradecer también a nuestro compañero Sebastián, que estuvo acá presente haciendo el aguante. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, porque no se puede hacer nada solo, siempre lo digo, ¿no? Exactamente, todo es en equipo, siempre. Exactamente. Muchas gracias, un placer. Gracias. Estamos entonces en Café y Palabras por Radio Oriental 770, amplitud modulada. Salimos al aire los sábados, un poco después de iniciar el día. Nuestras vías de contacto son el 2916 1130 o por la web oriental.com.uy/inicio. Allí nos pueden escuchar. También a través del Facebook, a través de la red social
X @oriental 770. El café se terminó y las palabras se van apagando de a poco. Ahora es momento de preparar la cafetería para otro encuentro literario en Café y Palabras. Agradecemos su compañía y hasta el próximo programa.